Buenos días también para usted, amado hermano y amigo, familia del Facebook. Bien, hemos terminado nuestro momento de alabanzas. Ahora, como dijimos al principio, vamos a compartir un mensaje a fin de que como pueblo escogido de Dios tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Tenemos que anunciar la verdad, tenemos que anunciar los momentos y no caer en errores, y también para no caer en falsas informaciones. Porque la palabra de Dios es bien clara, que por falta de conocimiento el pueblo a veces se pierde. Usted y yo estamos en un momento de que nos estamos levantando a fin de resplandecer. Por eso hoy vamos a compartir un tema haciendo un alto a nuestra serie Arrepentimiento, Espíritu Santo y Fuego, porque es lo que el Espíritu anhela que usted sepa, ¿no? La verdad de los acontecimientos actuales. Por eso el tema que voy a compartir con ustedes también, hermanos del Facebook, es ¿qué representa Israel en los días finales? Estamos terminando una semana en que diversos comunicaciones, sea televisión internacional, nacional, inclusive seguramente en estos momentos algunos púlpitos deben estar tomando acontecimientos que vienen ahora sucediendo en Israel. Pero quiero decirle, y de eso le doy gracias a Dios, estamos en contacto con un pastor allá en Israel que vive en Jerusalén, y llegó una invitación a mi WhatsApp, y cuando reviso su web, cuando reviso su canal en YouTube, me doy cuenta que ahí también estaba mi apóstol Ronnie, en una entrevista que le hacen agradeciéndole cómo fue que Israel ha bendecido su vida. Entonces estimo que de allí debe haber de alguna manera venido esa invitación de este pastor. Es un pastor que definitivamente lo tengo claro, Joseph, su apellido. Él llegó 20 años ahí a Israel, es familia judía, y bueno, hasta que Dios le ha dado este ministerio. Entonces, dicho esto, quiero que usted sepa, hermano amado, qué realmente viene sucediendo en Israel. ¿Qué es lo que representa Israel en estos días finales? Los medios de comunicación escrita y hablado vienen más que nada exaltando el antisemitismo. Escuchaba en esta mañana la última información reciente aquí en Televisión Nacional, como decían, por ejemplo, tantos muertos
en Palestina y mire, muy poquitos en Israel. Hay cosas que usted tiene que saber, hermano amado. Mire, para que el ejército de Israel actúe, ellos tienen un protocolo. Primeramente anuncian el lugar donde van a enviar algunos misiles y llaman departamento por departamento, persona por persona antes de, y les dicen dentro de 2 horas vamos a hacer esto. Pero ellos nunca accionan, ellos reaccionan. ¿A qué me refiero? Mire usted, en esta semana, a raíz justamente de que los 9 de mayo de este año, Jerusalén celebra la recuperación de Israel, la recuperación de Jerusalén para Israel. Y siempre ha habido, porque usted sabrá que Jerusalén fue recuperado para Israel en el año 1967. Estaremos hablando un poquito de esto más adelante, más ampliamente. Entonces siempre hay ahí en lo que hoy se llama el Monte Moriah, que está al frente del Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es más alto. El Monte Moriah es el lugar donde hoy seguramente usted ve a veces fotos o algunos videos que les puedo haber mandado a ustedes de la Iglesia Apostólica de Restauración. Ven una cúpula dorada. Ese es el Monte Moriah. Entonces, allí, en esa zona está compartida esa zona, no esa cúpula. Entonces ahí Jerusalén celebró este 9 de mayo un año más de la recuperación de Jerusalén, ¿no?, para Israel. Entonces siempre se han presentado reacciones por parte del pueblo palestino. Ya estaremos hablando en algún momento que Palestina no es quien dice que es, ¿no? Eso será en otro momento. Entonces, en esas celebraciones, en esta ocasión, pusieron unas bombardas y esto ocasionó unos pequeños incendios, pero ya había una reacción de un grupo inmerso allí. Y este grupo inmerso era, usted sabrá, debe haber oído, a veces le he compartido con ustedes por el WhatsApp o por el Facebook, de un grupo terrorista Hamas. Este grupo terrorista Hamas está instalado en Gaza, casi al frente, en la costa o en el límite de las costas de Israel. Entonces, estos infiltrados aprovecharon esa circunstancia, infiltrados ahí en todo mitin, en todo lugar, para aprovechar circunstancias, y comenzaron a hacer estas rebeldías, y indudablemente el ejército de Israel, que guarda por convenio internacional esa parte del Monte Moriah, reaccionó a esas circunstancias. Entonces hubieron presos. Y ahí comienza todo el tema donde Hamas, este es un grupo terrorista, no es una nación, es un grupo terrorista, para que usted sepa, tiene mucho apoyo de Irán, apoyo de Turquía, esas sí son naciones, a fin de que con el único propósito de anular, de desaparecer a Israel de la tierra. Tanto así, mire usted, en esta semana, en un solo día, mire usted, en un solo día, Hamas, este grupo terrorista, arrojó sobre Israel y sobre diversas ciudades 1000 misiles. 1000 misiles. Y Israel tiene un mecanismo que le llaman hierro
de protección, que son antimisiles, y que lograron destruir el 90%. Imagínese usted, esos proyectiles tenían destinos sobre ciudades, Jerusalén, Tel Aviv, Edom y varios más. Entonces, es más, hay una noticia que de repente ustedes no saben: este grupo terrorista, con la finalidad de hacer quedar mal a Israel, como ellos están en Gaza y esa es una zona de Palestina, ponen en los lugares cercanos a donde ellos están a personas, a niños, a mujeres, a hombres. ¿Con qué finalidad? Que si hay alguna reacción como la que hubo, indudablemente, yo creo que el Perú igual y cualquier país lo haría, que cuando te arrojan 1000 misiles, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Es una reacción humana que cualquier país haría. Pero no es Israel el que inicia. Ellos no accionan, ellos reaccionan. Porque ante un grupo terrorista. Entonces, es allí donde indudablemente la comunicación antisemita, diarios, televisión, etcétera, lo único que hacen es decir: miren cuántos fallecidos en Palestina, niños, mujeres, etcétera. Y cómo en Israel no. Mira, hermano amados, yo he visto un video de Israel, cómo Dios, y eso me causa una impresión muy grande, hermanos amados, cómo el Señor, a pesar de que su pueblo aún no cree en el Mesías, Él los guarda. Veía un video que había caído a 100 metros de la casa de un pastor, justo de este pastor que nos ha permitido acercarnos como amigos, y él tomando con su video. Pero miren el cuidado, y alrededor de donde cayó ese proyectil habían casas, estaba él y mucha familia. Pero cómo es el cuidado de Dios, que ese proyectil cayó en un lugar que era una fosa al margen de todo el perímetro, como que hubiera caído en el centro, de donde habían casas, donde vivían familias. Eso a mí me da una certeza de que Dios guarda a su pueblo, a pesar de. Entonces, yo compartí con ustedes que a partir de agosto, septiembre del 2019, Dios inspiró en mi corazón un amor muy especial por Israel. Y de ahí he venido compartiendo cosas con usted. ¿A fin de qué? ¿Por qué? Y esto debemos tenerlo muy claro, hermanos amados, muy clarísimo. La iglesia de hoy, gentil si queremos llamarle, no sustituye a la iglesia de Israel. Porque hasta el apóstol Pablo, nosotros como gentiles, o sea, no nacidos en Israel, ni tampoco tenemos línea de familia judía. Es cierto, somos esa rama silvestre, pero ellos, los judíos, son el olivo natural, que en su momento ellos tendrán la grande bendición. Estaremos viendo un poquito más adelante. Entonces, hermanos amados, el Señor Jesús dijo bien claro: no debemos de ser engañados. Hoy, lo que ahora viene sucediendo no es una guerra. Escuchaba ayer en el YouTube un personaje, guerra, ¿no? Diario dicen guerra. El diario no es guerra, hermanos amados, como vamos a decir. ¿Y qué es esto? Es una guerrilla. Es algo así como el Perú contra el terrorismo.
¿no? Es algo así como Israel contra el terrorismo, que es el grupo Hamas. Indudablemente este grupo tiene financiamiento, ¿no? de grandes países que usan a este grupo terrorista para desaparecer a Israel, pero en los planes de Dios, acuérdense que Él tiene el control de todo, no va a suceder. Bueno, con esta introducción que le hemos hecho, a fin que usted tenga un panorama claro de este tema, es que les voy a compartir este tema. ¿Qué es lo que Israel representa en estos días finales? Es indudable que hay sucesos que vienen dándose, ¿no? ¿Y qué va a suceder ante la venida del Señor Jesucristo en las nubes y en gloria? Acuérdese que el 27 de diciembre, nuestro último culto de ese año, compartí con ustedes un tema, la venida de Jesucristo. Le animo a que lo busque usted, hermano amado, usted, amigo del Facebook, en la página de la Iglesia Apostólica Restauración, a fin que usted tenga una idea, porque es impresionante. Porque también hoy, de lo que vamos a hablar, si quiero darle hay un 20% que he recogido de enseñanza de este pastor Joffe, que somos muy amigos, y ya fíjese usted, él comparte cosas, me imagino, con muchos pastores, ¿no? que se pueden estar sumando. Yo tengo muy claro con él es un judío mesiánico tipo el apóstol Pablo, no los judíos mesiánicos de hoy que quieren judaizar, no. Él es un judío mesiánico verdadero, como el apóstol Pablo, no. Él no judaizó, pero hoy hay una corriente judía mesiánica que sí judaiza. A eso hay que tenerlos un poquitito como vecinos, nada más. Bien, entonces, yo supongo que hoy domingo muchos púlpitos ya van a comenzar a hablar ya viene el Señor, ya viene, hay guerra no hay guerra, hermano, no, es una guerrilla. No, es una nación contra el terrorismo. Eso no es guerra, es una guerrilla. Entonces vamos a nosotros a ver qué representa Israel, ¿no? En estos días antes de la venida del Señor Jesucristo en las nubes y en gloria. Pastor, ¿qué es eso? Va a venir 2 veces. Bueno, usted, hermano, ya usted debe saber, Iglesia Apostólica Restauración. Usted de repente nos escucha por primera vez. Espero que tengan una lapicera, una notita ahí, su cuadernillo, porque esto tiene usted que estudiarlo, meditarlo y sobre todo vivirlo. ¿A fin de qué? De que no seamos engañados. Entonces, ¿cuáles son aquellos sucesos? Vamos a ver 4 sucesos. ¿Cuál es el primer suceso que nos anuncia que la venida del Señor Jesucristo en las nubes, primero vamos a ver eso, está cerca? Número 1, tome nota usted. Regreso masivo de los judíos a la tierra de Israel. Regreso masivo de los judíos a la tierra de Israel. Es una de las señales. Me impresiona a mí lo que le decía hace un rato, como el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, en el que usted y yo creemos, libra a Israel
de estos misiles terroristas. Ezequiel 34, del 11 al 13, nos da un mensaje que Dios es un pastor que cuida a su pueblo. Y dice, y voy a recoger a mis ovejas de las naciones donde fueron dispersadas. O sea, judío que hoy esté en Perú, en cualquier país de América Latina, Europa, Asia, Dios los cuida. Y a los que viven en Israel, Dios los cuida. Pero a los que están fuera de Israel, los está recogiendo. Dispersados, porque fueron dispersados. El 14 de mayo, o sea, estos días nomás, de 1948, del año 1948, nace Israel como nación. Como nación. Ay. Ok. Entonces, el 14 de mayo de 1948 nace Israel como una nación. Pero mire, no es que el 14 de mayo celebran ellos. Recuerde que nosotros nos regimos con el calendario gregoriano. Pero 3 semanas antes del 14 de mayo, ya Israel había celebrado su festividad como nación, como nacimiento de Israel. En 1966 sucedió la famosa guerra de los 6 días, la mano de Dios. ¿Por qué en 6 días Israel recuperó Jerusalén? Por la mano de Dios. Usted sabía que Israel solo tiene hoy, pero en ese tiempo, 1966, no tenían 9 millones de habitantes, tenían menos. Entonces, pero en 1966 hacen una guerra de 6 días y Dios les da la victoria. Él es el pastor que cuida a su pueblo, a pesar de... Y en 1967, Israel recupera Jerusalén. ¿Y cuándo celebran ellos? ¿Cuándo fue oficialmente Jerusalén recuperado? El 9 de mayo. ¿No? Y justo, mire, 9 de mayo, en esos días, estamos hablando del domingo, ¿no es cierto? En que tuvimos nosotros nuestro culto, ¿cierto? Ese día, ¿no?, Jerusalén celebraba un año de haber sido recuperado para Israel. Y ahí fue que sucedieron los hechos que le comentaba hace un momento. Y lo que se desató, ¿no?, lo que ya les comenté. Hasta hoy, hermano amado, vienen regresando muchos judíos a Israel de diferentes naciones. Veía, por ejemplo, hasta que venían de hindú, judíos que no son blancos, son cobrizos, ¿no?, quemaditos por el sol, judíos que están hoy en Israel. Hoy son un poquito más de 9 millones de habitantes. Me impresionaba, hermano amado, algo. Yo me quedaba impresionado. ¿Sabe usted cuánto es el per cápita hoy, al 2021, de un trabajador de Israel? $3,500. $3,500. Y sus alrededores
Líbano, Egipto, Jordania, no llegan pero ni a $400 de per cápita mensual. ¿Cuál es la prosperidad de Israel? Dios es su pastor a pesar de. Y me sorprendí algo, hermano amado, estoy aprendiendo mucho. Ese USB que usted usa para el laptop, para llevar su memoria, es creación judía. Ayer, porque es bueno decir las cosas, ¿cierto? El Facebook es judío, Google es judío. A tantos que les gusta, por ejemplo, a los niños, esas series de los superhéroes, Marvel, es judío. Después el Waze, que hoy es usado por muchos taxis que son de aplicación, el Waze es creación judía, y así una diversidad de cosas que uno se va enterando. Es muy próspero Israel. Y su canasta de víveres ganan $3.500, o sea, el más, lo que nosotros aquí diríamos el sueldo mínimo legal, ¿no? $3.500. Allá es $3.500. Y lo máximo que gasta un judío allá son $2.000, $2.100, y el resto lo guarda. Favor de Dios. Dios es el pastor, a pesar de. Y le doy estos datos, hermano amado, para que usted vea que es el pueblo de Dios. Es la raíz natural del olivo, que en su momento indudablemente será muy bendecido por el Rey de Reyes. Entonces, después de que usted se haya enterado de algunas cosas que desconocía seguramente, si usted ha usado Calvin Klein, ¿no? A veces veo por la tele, colonias, ropas. Calvin Klein es creación, o sea, judía. ¿Sí, pastor? Sí. Bueno, y hay muchas cosas más que estaremos diciendo en algunos momentos. Segundo suceso que nos permite ver que Jesucristo viene en las nubes. El tercer templo va a ser reconstruido en Jerusalén. Sí, hay un tercer templo que va a ser reconstruido en Jerusalén. Hoy nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento el templo era el lugar de la presencia de Dios. Pero a partir del libro de los Hechos, los que quieren tomar nota, 15:16, ahí habla los apóstoles que lo que se levantará es el tabernáculo de David. Porque ya no es tema de hoy, pero eso lo veremos mucho más adelante. Entonces David levantó el tabernáculo de David en el monte Moriah. Acuérdense donde le dije que es el monte Moriah, es donde está la cúpula dorada, ese lugar repartido entre palestinos y Jerusalén, ¿no? Ahí hay una mezquita. La cúpula dorada no es una mezquita. Ahí dicen que fue el lugar donde Abraham hizo sacrificios, ¿no? Los musulmanes dicen que ahí fue donde recibió todas las pautas su profeta. Ahí con su locura ellos. Entonces David levantó en el monte Moriah el tabernáculo de adoración a Dios. El monte Moriah está al frente del monte de los olivos. El monte de los olivos es el monte más alto ahí en Jerusalén. El monte Moriah está por aquí más o menos, ¿no? Si queremos darle eso. Pastor, ¿cuánto ha aprendido? Es que tenemos que aprender, hermanos amados, con
visualización presencial y que alguien nos enseñe para no ser engañados. Entonces, Salomón, su hijo, edificó el primer templo. ¿Dónde? En el monte Moriah. Lamentablemente, 410 años más tarde, Nabucodonosor lo tomó y lo destruyó. Y ya usted sabe la historia. 70 años después, ¿no? Ciro autorizó esa reconstrucción. Usted sabe ya la historia. El segundo templo también fue construido en el monte Moriah, pero esta construcción lo hicieron unos inmigrantes babilónicos. Y Herodes, en los tiempos de Jesús, lo reformó. Y el año 70 después de Cristo, el emperador romano destruyó ese templo, ese segundo templo. Cuentan el judaísmo que el primer templo se destruyó por 3 transgresiones. Número 1, por obra extranjera. Usted sabe que Salomón en algún momento se le apagó la sabiduría y permitió hasta él mismo, ¿no?, unirse con extranjeras, aceptó cosas de extranjeros y indudablemente ahí comenzó su caída. Hubo otra de las causas de las transgresiones, dice el judaísmo, fue por incesto y derramamiento de sangre. El segundo templo, ¿no?, que también fue levantado en el monte Moriah, ¿no?, ese segundo templo fue destruido por odio entre los hombres. Era un escenario muy terrible en esos tiempos, de odio a los hombres, de odio al pueblo de Jerusalén. Por eso fue destruido, ¿no? Y ahí comenzó la dispersión, el huir, ¿no? Entonces, el tercer templo aún no está construido. Y quiero decirles, lo único que falta para que el tercer templo sea construido es que el arca del pacto sea hallado. Este es un tema, claro, el arca del pacto, usted dirá, ¿va a tener poder? Ya no, porque hoy el arca del pacto, tipo de la presencia, es el Señor Jesucristo. Pero el judaísmo va a levantar su tercer templo, ¿no? Y esto, lo que les voy a decir, es con información fidedigna, es con datos reales. Ya tienen ahí en Jerusalén, y lo van a construir en el monte Moriah, pero no donde está la cúpula dorada que pertenece. Ok, un ratito. ¿Qué pasa con el audio? Ok, a ver. Vamos a recapitular rápidamente. El tercer templo aún no está construido. Actualmente, lo único que falta es hallar el arca del pacto. Pero el arca del pacto no es que va a estar la presencia de Dios allí. Hoy ya es una figura, una vez que se halle. Este tema les hablaré en algún otro momento. El arca del pacto es tipo de la presencia de Dios. Y hoy el Señor Jesucristo es presencia. Él es la presencia. Él es la presencia que hoy está en la vida de sus hijos. Aleluya. Sin embargo,
los judíos van a construir su tercer templo, ahí en el monte Moriah, ahí por donde está la cúpula dorada, ¿no? Lugar de acontecimientos de este último domingo pasado. Entonces, lo que yo les voy a decir es con certeza, con mucha información veraz, con muy buena fuente. Y esto así yo le agradezco a este pastor, porque como le dije al principio, estoy tomando 20% casi de una información que él nos ha dado, confirmada por él también, en directo, hablando con los sacerdotes ortodoxos de esos, de quienes se tienen a cargo esa construcción del tercer templo. O sea, está muy cerca esta construcción de este tercer templo. Y él les preguntó, o cuando le preguntan, dice a estos ortodoxos sacerdotes, ¿dónde está el arca? Dice que ellos lo saben, pero que el mundo no está preparado todavía para eso, es decir, no es el momento todavía. Inclusive, cuando usted revisa el Antiguo Testamento, para el altar, ¿no?, donde había los sacrificios, había un tipo de vaca que llevaban al sacrificio para el perdón de los pecados. Esta era la vaca roja. Israel por muchos años estuvo ubicando ese tipo de ganado. Es un tipo de ganado muy especial. Hoy ya lo tienen. Tienen todos los utensilios necesarios para los diversos compartimientos del templo, del tercer templo. Entonces, hermano amado, así está el tema del tercer templo, muy cerca. Tercer suceso antes de la venida del Señor Jesucristo en las nubes. El anticristo tiene que romper su pacto con Israel, y esto va a repercutir mundialmente. Vamos a dar rápidamente un versículo. Segunda de Tesalonicenses. O sea, ¿qué nos avisora? ¿Ya está el anticristo? Todavía no está. Ahí vamos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie los engañe en ningún modo, porque ciertamente no va a venir Jesucristo, estoy parafraseando, Jesucristo en las nubes, no va a venir, sino que tiene que venir antes, primero la apostasía. Entonces dice, recién será manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, recién. Hermano amado, yo le animo, como le animo a usted, querido familia, amigo del Facebook. Busquen esta misma página de la Iglesia Apostólica Restauración, el mensaje del último culto de diciembre 2020, que fue el 27 de diciembre, donde enseñamos la venida de Jesucristo. ¿Qué decíamos nosotros allí? Según Mateo 24, 30 y 31, es que el Señor Jesucristo viene en las nubes y dice que envía a sus ángeles para reunir a sus escogidos. Y esto, según 1 Corintios 15, 52, esto va a ser en un abrir y en un cerrar de ojos. Los muertos van a resucitar y nosotros seremos transformados. Algo bien extraordinario que usted tiene que saber y que yo ya lo he visto visualmente, digitalmente. Recuerda que les hablo del Monte de los Olivos. Ahí en el Monte de los Olivos hoy es como un cementerio. Hay más de 100,000
personas que han sido enterradas. ¿Con qué propósito? Dice, de ser parte de estos cuando un día Jesucristo, claro, en su venida en gloria, o sea, ya Él va a posar sus pies en el monte de los olivos. Un día ascendió, pero otro día va a descender como rey en gloria para todas las naciones, para todo el mundo. No es el Señor en las nubes, es cuando Él ya viene a la tierra a posar, y será en el monte de los olivos. Entonces, como viene al monte de los olivos, dice, según primera de Corintios 15:52, dice, los muertos resucitarán. Entonces resucitarán, ellos serán resucitados. Y dice mismo primera de Corintios, y nosotros seremos transformados. Es el arrebato. Ese es el arrebato. La venida de Jesucristo en las nubes, envía a sus ángeles, reúne a los escogidos y son arrebatados. Pero dice que hay algo que tiene que suceder antes. Tiene que estar la apostasía. Quiero decirle con toda convicción y certeza que la apostasía ya está en marcha. Hay un movimiento ecuménico muy fuerte dentro de la iglesia evangélica, así como iglesias externas. Y indudablemente en cualquier momento, no será hoy, pero en cualquier momento, puede ser mañana, puede ser el próximo mes, el siguiente mes, en que se tiene que levantar, como dice Apocalipsis, ese espíritu religioso, ese demonio religioso, ese profeta religioso que va a abrir camino al anticristo. Y ese que va a abrirle camino al anticristo, que es un líder religioso, ese es el que está liderando ya el movimiento ecuménico. Entonces, pero vayamos al tema de que el anticristo romperá pacto con Israel, indudablemente. Acuérdese usted que en Mateo 24, 15 y 21, ahí el Señor Jesús dice que va a haber una señal de abominación destructora y que será un tiempo de aflicción como nunca antes hubo. Ya nosotros sabemos que esta abominación destructora y tiempo de aflicción tiene que ocurrir cuando el anticristo rompe, escuche bien, rompe el pacto de paz que tuvo los 3 primeros años y medio con Israel y los 3 años y medio siguientes. Al romper ese pacto, se sienta en ese templo que ya será construido. No le puedo decir que empezará mañana, el próximo mes, pero que va a empezar, sí, algunos el siguiente año, no sabemos. Y ahí habrá un altar, y en ese altar se sentará, dice el anticristo, como Dios y será Dios. Y dice que vendrá un tiempo de aflicción nunca antes visto en la tierra. Pero hoy, eso va a ocurrir después, pero hoy, hermano amado, quiero decirte algo. Hoy, ahora Israel está enfrentando una guerrilla terrorista. Quiero que sepa usted cuándo es que empieza la última oleada de persecución a Israel. Mire usted, ¿cuándo es que empieza la última oleada de persecución a Israel? Acuérdese que el año 70, un emperador romano, Tito, ¿no?, dispersó a todo el pueblo judío con su destrucción que hubo. Pero, ¿cuándo empieza la última? Ya estoy hablando de la última persecución sobre Israel. Cuando Israel
fue reconstruida y establecida nuevamente como nación en 1948. Mire usted, hermano amado, no pasó ni 7 horas, ¿no? Y tuvo guerra con países árabes. Ahí comienzan nuevamente estos temas de ataques, de guerras. Pero también usted y yo debemos tener algo muy claro, muy claro. Debemos aprender de la higuera. ¿Se acuerda usted de esa parábola de Mateo 24? ¿No? Allí, un día, el Señor Jesús tenía hambre y pasó por una higuera, y resulta que no tenía frutos. Entonces le dijo, bueno, nunca más en ti haya frutos. Y dice que al pasar al día siguiente los discípulos por ahí, esa higuera estaba seca. Pero también debemos tener muy claro el mensaje cuando el Señor Jesús aclara este tema de la higuera, ahí por el versículo 34. Y Él dice que cuando broten las ramas y las hojas, escuche bien, cuando broten las ramas y las hojas, sepan que la venida está muy cerca, es decir, su venida en las nubes. Porque Mateo 24 habla de su venida en las nubes. Eso usted, hermano de la iglesia, lo debe tener claro por la predicación del 27 de diciembre de 2020. Domingo, último culto del año. Revíselo nuevamente, ahí póngale audio 2, 3 veces. Dígale a su familia, un momentito, por favor. Hoy día no quiero que intervención, hoy día quiero escuchar, porque acá hay algo que quiero entender más. Hay que entender. Entonces, cuando broten ramas y cuando haya hojas, sepan, dice, que la venida del Señor Jesucristo en las nubes está muy cerca. Y dijo algo más extraordinario. Y esto no es mi fuente, es lo que aprendí de este pastor. Él también le fue revelado el tema de que cuando aproximadamente vendría la venida de Jesucristo en las nubes. Pero Él lo da desde el punto de vista judío. Yo se los di como profeta de Dios. Recuerda, por eso, oiga usted cuál fue mi argumento profético. Este es un argumento judío. Y Él dijo bien claro, el Señor Jesús, y esta generación no pasará hasta que esto acontezca. Es decir, cuando brotan las ramas y cuando brotan las hojas, tiene que haber un fruto. A partir de ese fruto empieza una nueva generación. Yo diría la última generación. Para los judíos, una generación es de 70 años. ¿Dónde dice eso? Salmo 90:10. Ahí habla. No dice término generación, pero dice, y nuestras edades serán de 70 años. Una generación judía es de 70 años. Ahora miren, vamos como lo que dijimos el 27 de diciembre 2020. En cuanto a cuándo vendría, no sabemos el día ni la hora, pero sí podemos saber aproximadamente el año.
¿Cuándo vendría Jesús en las nubes? O sea, el arrebato, famoso arrebato. Este 9 de mayo, ¿no?, de este año 2021, justo el día de la celebración de la recuperación de Jerusalén para Israel, celebró 54 años. Tome nota, yo no le voy a decir, usted tiene que ser un buen matemático. Que Dios le dé entendimiento. 9 de mayo 2021. Este año celebró Jerusalén la recuperación a Israel. Y ahí se suscitó este domingo pasado todo lo que usted ya sabe hasta ahora. En cuanto a la guerra. Ay, Dios. El 9 de mayo. Ahí voy. 54. Ya, ahí vamos. Este 9 de mayo, este domingo pasado que estábamos nosotros en el culto, ese día Jerusalén celebraba 54 años de recuperación a Israel. Ahí se suscitó todo lo que hoy sabemos, la guerrilla que hoy enfrenta Israel. No guerra, guerrilla contra un grupo terrorista, Hamas. Y esta es la fuente de mi gran amigo hoy digitalmente, el pastor Jaffa. Él, en un compartir, nos dio a un grupo de pastores esta enseñanza. Y yo todavía no me daba cuenta bien. Celebró 54 años de recuperación. Okay. Después nos dice Israel desde 1900, aquí es parte de él. Israel dice, desde 1948 tiene ramas y hojas, higuera, que dice el Señor Jesús que cuando broten las ramas y las hojas, sepan que su venida, en este caso en las nubes, está cerca. Desde 1948 Israel ha sido una bendición para las naciones. Ya le comenté toda la tecnología que les he dicho hace un rato, y eso es solo el 10%, porque hay todo un abanico de lo que hoy hacen ellos. Hasta inclusive esos audífonos para gente que es sorda, ellos son los creadores de ellos, y una diversidad de cosas. Jerusalén, desde 1967, inicia a dar frutos. Aleluya. La higuera con ramas, con hojas y con frutos. Saque usted las diferencias. Año 2009 de mayo 2021 ha celebrado 54 años. Una generación es de 70 años. Yo lo que sí les puedo decir que estamos hoy 2021 en la última generación. ¿Y cuándo comenzó esta generación? El año 1968, en que Israel oficialmente es reconocido como parte de Israel. Jerusalén, parte de Israel. Mira, hermano amado, nosotros dijimos algo con respecto a la venida de Jesucristo ahí el 27, domingo 27 del 2020, con respecto a aproximadamente cuándo sería la segunda venida de Jesucristo en las nubes. Y yo les dije bien claro, es cierto, uno no sabe ni el día ni la hora, ¿no? Uno no sabe el día ni la hora, pero sí podemos saber aproximadamente el año.
La profecía que di fue como profeta del Altísimo, lo hice como profeta. Esto que les estoy anunciando es desde el punto de vista judío. Gracias a este pastor Shafak, que lo bendigo mucho. Pero quiero que también que sepa algo. Hay una diferencia entre el calendario hebreo y el calendario gregoriano. Es una diferencia de 1 año, 2 años. Así que lo que dijimos en la venida de Jesucristo, puede haber una diferencia de 1 año, 2 años, porque acuérdense que Israel tiene el calendario judío, el 5781. Recordará usted que hoy estamos, según ellos viven el calendario judío, 5781. Nosotros vivimos el 2021. Entonces, ahí hay una diferencia de 1 año y unos meses. Porque para ellos empieza el nuevo año ya ahora en septiembre, ¿no? Entonces, hermano amado, yo no le voy a decir qué año aproximado es la venida del Señor Jesucristo. Ya tiene usted el sustento profético y ahora tiene el sustento judío. Ahora, voy a hacer esta pregunta. Lo que está ocurriendo hoy en Israel, ¿qué es? Hoy 16 de mayo 2021. ¿Qué es? Voy a hacerlo con 2 preguntas y ya vamos terminando. ¿Podría indicar que el final está cerca? Sí, el final está cerca. ¿El final de qué? Del sistema, de la primera venida del Señor Jesucristo. Está muy cerca. Segunda impresión. Lo que sucede ahora en Israel anuncia que el final está cerca. ¡No! ¿Pero por qué? Por una razón. Porque el Señor Jesús dijo que el anuncio de antes de su venida en las nubes iban a ser calamidades y guerras. Y lo que ahora sucede no es guerra. Es una guerrilla. Según Ezequiel, a ver, quiero ver un ratito qué versículos son para que usted lo lea. Ezequiel 38 y 39. Para que ocurra la guerra, una guerra, sí, ya nombre con guerra, se tienen que levantar naciones. Porque no guerrillitas. Naciones. Si las naciones que se levantan son árabes, egiptos, de Siria, de Líbano o de Irán, entonces ahí sí podríamos hablar de guerras. Ya no de rumores, sino de guerra. Entonces empezaría ya otra persecución contra el pueblo de Israel, que sería invadida, ¿no es cierto? Entonces, hermano amado, que el final está cerca, sí, pero lo que hoy está sucediendo no anuncia que el final está cerca. Tiene que haber una guerra contra naciones, ¿no? De las naciones que les he hablado hace un momento. Pero aún a pesar de estas situaciones de calamidades, de guerras, como dice Mateo 24, del 4 al 6, el Señor Jesús nos dijo algo muy importante de que iba a venir el fin. O sea, otro acontecimiento que vendría, ¿no? El audio. No hay audio. Uy, ¿qué pasa con el audio? Hoy el audio está un poco especial. Las fuerzas, como dice mi apóstol Ronnie, están.
Disculpen mis hermanos, pero como dice mi apóstol Ronnie, las fuerzas del enemigo están haciendo su tarea, pero sobre eso nosotros nos levantamos y resplandecemos. Aleluya. Amén. Dio otro suceso muy importante, donde sí, calamidades, guerra, ok, todavía no, chicos, todavía no vengo en las nubes, pero, cuando el evangelio del reino sea anunciado en todo el mundo, ahí sí viene el fin, ahí sí vengo en las nubes. Y el anuncio, la proclamación del evangelio del reino habla de remanente. Remanente, hermano amado. Chica, corrapacete. Remanente. El remanente siempre surge. Escucha bien. El remanente siempre surge, sobrevive a calamidades, a guerras, porque Él es el que anuncia. El remanente es el que anunciará, escucha bien, el evangelio del reino en todo el mundo. ¿Y sabes qué, hermano amado? El evangelio del reino de todo el mundo, lo que hoy vamos a tener que transformarnos a usar la cibernética, la digitalización, el internet, porque el evangelio del mundo va a ser anunciado por esos medios. Imagínense, no hubiera podido conocer yo a este pastor amigo ni recibir algunas cosas que hoy he podido compartir con usted casi en un 20% y el resto hemos estado siendo ministrados por el Espíritu Santo para que usted sepa cómo es este momento de ahora, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Entonces, por último, cuarto suceso. Ese cuarto suceso, ya vino Jesús en las nubes, fue el arrebato, hay un tiempo, hay un momento en que indudablemente pasarán años y en Zacarías 12:10 dice, la casa de David verán al que traspasaron. Este cuarto y último punto es cuando Israel va a reconocer recién al Mesías. ¿De que Israel va a tener un remanente? Sí, hermanos amados. Hoy ya hay un remanente que se está levantando allí en Israel. El mismo apóstol Pablo dice que él siempre se reserva un remanente por gracia. Pero va a llegar un momento en que todo Israel va a reconocer al Mesías. Y eso habla de un lugar, ¿no? En Apocalipsis 22:12 nos habla que el Señor Jesucristo va a venir sobre el monte de los olivos, lugar donde Él ascendió un día, ahí en el libro de los Hechos, pero Él pondrá sus pies nuevamente en el monte de los olivos, y dice que la casa de David, todo Israel verán al que traspasaron. Y dice Jeremías 33:8, ¿no? Que todo Israel va a ser purificado de todas sus iniquidades. Y en Romanos 11:26 dice, todo Israel será salvo porque su iniquidad es perdonada. Aleluya. Gracias, Dios. Hoy te he glorificado porque te bendeciré por siempre, cada día y en todo momento. Hermano amado, muchísimas gracias con ustedes del Facebook. A ver, jefa de videitos, fuera tan amable, no deje de ver usted el mensaje del 20 de
diciembre del 2020, la venida de Jesucristo. Que Dios los bendiga, amigos del Faith.